Hermanos, un feliz noche. Vamos a cantar el himno 300. ¿Cómo es, David? Vamos a colocarnos de pie. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre del vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder. Quien murió, hay poder, sí, sin igual poder. Revertió. Quieres servir a tu Rey, Señor. Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder. Quien murió, hay poder, sí, sin igual poder en la sangre del vertió. Padre nuestro que estás en la altura de los cielos, gracias, mi Dios, por darnos otra oportunidad de venir en tu casa de oración. Oh, mi Señor, tú eres quien conoce todo el corazón de cada uno de tus hijos que están aquí. Permítame, Señor, que tu Espíritu puede darnos convicción en esta noche de tu santa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Hermanos, una feliz noche. Contento otra vez de poder ser un servidor, un instrumento, otra vez, del Señor. Debo decirte que un instrumento sobre sí no hace nada. Cuando Dios o cuando tú tienes un instrumento en tu casa, sea una guitarra o un piano, hay un libro siempre delante de ti para que tú puedas ver las notas. Y cuando te dicen que toca el do, tú das el do, eso suena el do. Cuando te dicen suena el sol, toca el sol, eso suena el sol. Vas a escuchar eso. Entonces, cuando tú eres instrumento del Señor, también hay un libro delante de ti. Cuando el Señor te dice, lee eso,
debes leerlo y eso tiene que sonar conforme de lo que el Espíritu te da de conocer. Mis hermanos, gracias otra vez. Estamos aquí. Vamos a entrar en la lección de esta noche, que está en el libro de Conflicto de los Siglos y que titula Luz a través de las tinieblas. Luz a través de las tinieblas. La palabra de Dios nos dice que la obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendente analogía en cada gran movimiento reformatorio o religioso. Los principios que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre los mismos. Los movimientos importantes de hogaño concuerdan con los de antaño y la experiencia de la iglesia en tiempos que fueron encierra lecciones gran valor para nosotros. Ahora, ustedes recibieron una hoja. Vamos a iniciar a ver la hoja en esta noche. Vamos a ver la introducción esta noche. La introducción dice que a veces se escucha llanto en la noche, pero tenemos la promesa que la mañana llega cuando ya no habrá más llanto. A aquellos que descubran la gran verdad del advenimiento, les quiero decir que vendrá muchos chascos antes que ese día resplandezca sobre nosotros. Mis hermanos, en el principio había tinieblas. Si vemos en Génesis, en el libro de Génesis, vamos a ver capítulo 1 de Génesis. Dios nos dice que en el principio, versículo 1, creó Dios el cielo y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces el Señor nos está diciendo que en el principio de la creación había tinieblas. Es igual cuando tú en este tiempo o en aquel tiempo, después del pecado, cuando un ser humano nazca con o en la tiniebla. Nace con el pecado. Por eso el Señor dice en Génesis aquí que la tierra estaba desordenado y vacía.
y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mis hermanos, cuando tú como niño eres vacío, pero las tinieblas están alrededor de ti. Pero el Espíritu de Dios también está moviendo. Está moviendo. Es igual. Cuando tú te crezcas también, estás en las tinieblas, pero tu corazón no está vacío, porque ya tú eres una persona que puede reflexionar, que puede comprender, que puede escuchar la voz del Señor. Pero el Espíritu de Dios mueve sobre la faz de la tierra. Ahora, dice, no sé si alguien quiere leerlo para mí. Ninguna. Mis hermanos, ¿ustedes entendieron? ¿Ustedes entendieron lo que Dios nos está hablando aquí? Dice que ninguna verdad se enseña en la Biblia con mayor claridad que aquella de que por medio de su Santo Espíritu, Dios dirige especialmente a sus siervos en la tierra en los grandes movimientos en pro de ¿sí? de la obra de la salvación. ¿Alguien me puede decir qué es la salvación? ¿Qué piensa que es la salvación? Libre de pecado. ¿Qué más puede decir qué es la salvación? Porque tú quieres ser salvo, ¿no? Ahora, tú debes saber qué es la salvación. Cristo es nuestra salvación. Ok. Sabemos que la salvación está en manos de Dios. Ahora, si tú pones la salvación en tus manos, no es que tú das la salvación, pero cuando te dicen que por medio de que tú vas a ser salvo, es por medio de Cristo. Pero, ¿qué debes hacer tú para ser salvo?
Ok, ok, ok. Guardar sus mandamientos. ¿Qué más dijeron? Y cuando tú te entregas al Señor, ¿qué esperas tú al respecto de ti? ¿Cómo debes ser tú? ¿En qué? ¿En qué? ¿Cuál es el propósito de Dios por su santa palabra hacia nosotros? ¿Cuál es el propósito de la santa palabra de Dios para nosotros? ¿Cómo dice hermana Jocelyn? Sabemos que la palabra de Dios es verdad. Eso lo sabemos. Pero ¿con qué propósito Dios ha dado el hombre de su palabra? Juan 5:39. Léelo para mí, hermana. Si tú dices Juan 5:39, vamos a ver lo que dice Juan 5:39. Pero todavía no llegamos a... ¿Cómo dice José? ¿No te entendí? Ah, ok. Necesito algo más. Algo más. Hermana Belkis. Hermana Belkis. Ujú. ¿Y qué más? Ujú. Ok. Empapeamiento. Ok. Déjame pensar en empapeamiento ahora. Estoy tan aferrado en el español que... Ah, ok. Ah, ¿sí? Sí. ¿Cuál es el propósito de Dios su palabra para el hombre? 3:16. Ok, 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 ok. Ahí es la solución. Ahí es la... ¿Sí? Ujú. Ahora, ahora. Es bueno tu observación, hermana Flor. Tú como cristiano, como seguidor de Cristo, ellos saben que es el amor de Cristo, el amor de Dios que cubra al hombre. Pero cuando tú haces algo extraño en la cosa de Dios, ¿qué dice? Esa tiene mal carácter. No dicen ella tiene mal amor. Hablan del carácter que uno debe tener de Dios. No dicen, el hermano tiene mal amor.
No es el amor. El amor de Dios nos cubre, pero Dios habla de su carácter. Tenemos que tener el carácter de Dios. Ser semejante al Señor es tener el carácter del Señor. Hermano José me iba a decir, no, hermano Injomar me iba a decir, también olvido. Ok. Ahora, dice que los hombres son en mano de Dios instrumentos de los que Él se vale para realizar sus fines de gracia y misericordia. Cada cual tiene su papel de desempeñar. A cada cual le ha sido concedida cierta medida de luz adecuada a las necesidades de su tiempo y suficiente para permitirle cumplir la obra que Dios lo asignó. ¿Ustedes fijaron algo? Que tú ni yo, Dios dice que cada uno de nosotros ha sido. Tú tienes la luz que Dios concedió a ti para hacer la obra de Dios. No puedo yo decir que yo tengo más que tú. Lo que Dios ha dado a ti es lo que pertenece a ti. Lo que Dios ha dado a mí pertenece a mí. Yo voy a ser responsable por la luz concedida a mí. Por eso la palabra de Dios en 2 Timoteo 3, 16, 17 nos da de conocer eso. Porque dice que la luz a través de las tinieblas. Dice que los hombres no entienden por completo lo que Dios quisiera cumplir por medio de la obra que les da de hacer. No entienden en todo su alcance el mensaje que proclaman en su nombre. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Ya voy por ti, hermana Belkis. ¿Saben una cosa? Es importante entender esta frase. Esta frase es importante que lo podemos entender. Porque a veces leemos una frase en la Biblia, pero la interpretación no cuadra con la realidad de la frase en la Biblia. Y Dios nos dice aquí que no entienden en todo su alcance el mensaje que proclama en su nombre. Eso quiere decir que tú eres un instrumento
solamente un instrumento de Dios. A veces yo me cuido, pido a Dios que me cuides para que cuando la palabra de Dios sea pronunciado, no vaya con emociones ni ser elocuentes en la palabra de Dios. Porque el Espíritu de Dios no trabaja así. Por eso el Señor nos dice que tenemos que estar escudriñando la palabra de Dios. Mis hermanos, eso significa que el hombre debe humillarse para transmitir la palabra de Dios. Porque la luz que debemos reflejar a través de las tinieblas, si no tenemos eso, el Espíritu de Dios no puede convencer a aquellos que están allá. ¿Saben? Muchas veces el error que cometemos muchos errores. Sin saber cometemos errores. A veces queremos evangelizar, pero con la emoción que llevamos la palabra de Dios, con la actitud que queremos dar de conocer que somos de Dios. Ahora, ¿quién crees tú que debe cambiar? ¿Tú como mensajero o cambiar aquellos que tú llevas la palabra? Mis hermanos, si Jesús cuando hablaba, esa voz sonaba como, ¿cómo se dice? Estruendo de aguas. Así de suave sonaba la palabra de Dios. Cuando Jesús estaba predicando con una multitud de 5,000 personas, ¿tú te imaginas? Ni yo con esa bocina, yo alcanzo a los 5,000. Ni yo. ¿Tú crees con una multitud de 5,000 personas, Jesús hablando, tú crees que todas esas personas están quietos? ¿Qué había en ese momento? Porque la palabra de Dios, la luz, tenía que atravesar en medio de las tinieblas para alcanzar a aquellos que estaban escuchando. Mis hermanos, no sé cuántas veces tú has escuchado por otras personas que tú eres muy extraño. No sé cuántas veces las personas te quedan mirando y tú lanzando la pregunta, ¿por qué esa persona me mira así? ¿Por qué esa persona ve en mí que yo voy a la iglesia? Porque esa luz que Dios ha puesto en ti, Dios solo sabe.
Por eso, mis hermanos, hay momentos que escuchamos cosas, pero permita que esas cosas no nos detiene a seguir escudriñando la palabra de Dios. Dios dice que el hombre no puede entender. No puede entender. El único que puede entender las cosas del cielo es Dios mismo. Por esa razón, si vemos en la hoja, la pregunta es, ¿puedes tú descubrir las cosas de Dios? ¿Puede una persona descubrir las cosas de Dios? Usted conoce el versículo en Deuteronomio 29:29 que dice: los secretos que pertenecen a Dios son de Dios, y las que Dios ha revelado a nosotros, esos son para que podamos compartir. Mis hermanos, a veces llegamos a un punto en ese evangelio que no entendemos por qué razón Dios nos dice: vaya por allá, tú vas por allá. Porque Dios sabe que no podemos entender. Él dice que sus planes no son los planes de ustedes. Mis pensamientos no son sus pensamientos. ¿Tú te imaginas en dónde estamos? Si tú lees la Biblia, no es el pensamiento de Dios. Cuando tú lees la Biblia, no es el pensamiento de Dios. No es lo que Dios quiere que tú hagas. Ahora Dios dice que sus pensamientos no son tus pensamientos. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe cómo es el hombre. Porque el hombre lee la palabra de Dios, pero la interpretación es como el hombre quiere. Mis hermanos, los discípulos, si vemos vamos a ver en Isaías 55, primero que yo leo eso, Isaías 55, versículo 8. ¿Qué dice? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. No son. Nosotros no somos compatibles con el cielo. Por eso Dios quiere que por medio de su palabra el Espíritu Santo nos da convicción de la verdad. Ahora, ¿a quiénes fue revelado el Evangelio y para quiénes? ¿A quiénes?
¿A quiénes? Ujú. Primero de Pedro. Vamos a ver si... Primero de Pedro 1. ¿Qué dice Primero de Pedro 10 hasta el 12? Amén, hermano. Mis hermanos, así dice la palabra de Dios, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales desean mirar los ángeles. Vamos a ver ahora qué pasó con los discípulos en Daniel 9:25. ¿Qué pasó con los discípulos en Daniel 9:25? Léelo para mí. Daniel 9:25, ¿qué dice? Ujú. Mira que aquí, cuando Jesús, los discípulos estaban con Jesús, ellos leían el versículo 25, pero el 26 no lo tenían en cuenta. Por eso cuando Jesús lo tomaron, lo llevaron, ellos se fueron. Olvidaron, porque el pensamiento de ellos era que Jesús, el Mesías, tenía que venir a hacer ¿qué? A establecer un reino terrenal. En el versículo 26 dice, y después de las 72 semanas, 62, ¿sí? Semanas y, ¿sí? 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá
la ciudad y el santuario, y con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra las asolaciones están determinadas. Y los discípulos de Dios no estaban al tanto de eso. Mis hermanos, es por eso que Dios nos dice que el hombre no va a entender todas las cosas. No lo va a entender. Mis hermanos, vamos a ver qué dice Efesios 6:12. Efesios 6:12. Tal vez lo conocemos de memoria, pero ¿qué dice Efesios 6:12? El comentario de ese versículo dice: si los seres humanos pudieran conocer el número de los ángeles malos, si pudieran conocer sus artificios y su actividad, habría mucho menos orgullo y frivolidad. Satanás es el príncipe de los demonios. Los ángeles malos sobre los cuales gobierna cumplan sus órdenes. Mediante ellos multiplica sus agentes por todo el mundo. Instiga todo el mal que existe en nuestro mundo. Mis hermanos, vamos a seguir el domingo. Vamos a entrar en la segunda parte. Pero una cosa es, mis hermanos, Dios quiere que investigamos de su palabra. Pero una cosa Dios no quiere, que vamos especulando sobre su palabra. ¿Por qué? Cuando tú no entiendes la palabra de Dios, ore para que Dios te da la convicción exacta de su palabra. ¿Saben por qué? Porque cuando tú vas a orar, vas a tener una oración de presunción. Cuando tú piensas que estás orando al Señor, no estás orando correctamente al Señor. Por eso, mis hermanos, Dios dice que no vamos a entender todo ahora. De lo que tú puedes entender, pide a Dios. Él dice que no te va a abandonar. Va a estar contigo de hoy hasta siempre. Mis hermanos, que cada día Dios nos puede dar ese discernimiento y que podemos estar más unidos. Es por medio de la palabra de Dios que vamos a estar unidos. Aquí vamos a crear un cielo pequeño para que podamos ser arrebatados
o levantados para la mansión celestial. Gracias, mis hermanos, por esta noche. Pero debo decirles que yo tuve un sueño y me asusté en ese sueño. Cuando yo escuché todas las cosas que están pasando, yo dije que nunca en mi vida, por la atención que yo puse por todo el mundo, tú ves en cada rincón del mundo está sucediendo cosas. Dios nos ha dicho que el mundo no va a perecer de agua, pero Dios no ha dicho que el agua no va a llover. Es razón del hombre. El hombre no hace las cosas de Dios correctamente. Y cuando yo estaba dormido, yo vi como el mar, como estaba arrastrando, viniendo en mi dirección. Y yo dije, Señor, mi hijo puede nadar, mi esposa puede nadar, pero yo no puedo nadar. Si yo me muero, ¿qué va a pasar con mi hijo que se queda en vida? Pero no es el nadar, es si yo estoy en el Evangelio y mis hijos están adentro y yo estoy afuera, ¿qué va a suceder con ellos? Por eso yo no puedo estar en la iglesia y fuera del Evangelio. Yo tengo que estar en la iglesia y en el Evangelio. Mis hermanos, vamos a esforzarnos, porque el tiempo ahora, antes podíamos caminar, pero ahora tenemos que correr para dar el anuncio de la venida del Señor. No tengas miedo, porque el Señor conoce a cada uno de nosotros el momento y el tiempo y la hora, y la salvación es del Señor. Vamos a tener sorpresa en el cielo. Si el ladrón en la cruz en un segundo pidió a Jesús que guarda para él un lugar en el reino, entonces tenemos que cambiar la mirada hacia nuestros hermanos, hacia aquellos que están delante de nosotros. Cambia eso. Pide al Señor, dame la vista como tú ves a mí. Y cuando tú recibas eso, tú puedes comprender a aquellos que están allá afuera y que tienen que entrar. Mis hermanos, vamos a colocarnos de pie para una palabra de oración. Así podemos llegar y descansar todavía a tiempo en nuestras casas. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, tú eres Dios. Tú conoces cada
cosa que ocurre en nuestro corazón. Tú conoces cada casa, tú conoces cada dolor que hay en cada casa, mi Señor. Y todos nosotros lo tenemos. Pero tú eres el único, mi Señor, que tú puedes entrar en nuestro corazón, cenar con nosotros, mi Señor, y darnos de conocer que tú eres nuestro Salvador. Oh Dios, estás intercediendo para nosotros ahora. Estás de pie intercediendo para nosotros. Sabemos que hemos equivocado. Sabemos que hemos pecado delante de ti. Pero queremos recibir en esta noche la buena nueva, mi Señor. Da a cada corazón conforme a tu santo divino voluntad. Y llévanos a casa, mi Señor, con la esperanza que tú, solamente tú, mi Señor, nos puede dar ese gozo, esa paz y la vida eterna. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos.